Vamos a hablar de rectas y planos en el espacio. Bien, todos ustedes cuando estuvieron en preparatoria estudiaron ecuación de la recta, pero esas ecuaciones de la recta que estudiaban era en el plano. Voy a escribir con un tono gris más claro, así como un recordatorio de geometría analítica, ¿verdad? Entonces, aquí en geometría analítica, se estudió la ecuación de la recta en el plano. Y de hecho tenían muchas representaciones de la ecuación de la recta. ¿Alguien recuerda cuáles eran? Punto pendiente, Ecuación punto pendiente. Esa ecuación es, bueno, era y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1, ¿verdad? Donde el punto tiene coordenadas x1, y1 y m es la pendiente. Luego, eh, ¿alguna otra? Ecuación pendiente ordenada al origen. Y igual a mx más b. B es la ordenada al origen, ¿verdad? Quiere decir que el punto 0, b está en la recta. Vamos a llamarle a esta, la recta, ¿no? Está en la recta. Como un punto tiene abscisa y ordenada, este punto que acabo de escribir tiene ordenada y la abscisa es el 0, la ordenada al origen, y la m es la pendiente. Y esta ecuación, además de ser la ecuación de la recta, en cálculo la estudian como la función lineal, ¿verdad? Porque, bueno, es una función de un polinomio de grado 1. Bien, luego, ¿qué otra tenían? La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y en este caso, la ecuación es y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1, ¿verdad? Estamos pensando en las coordenadas de dos puntos, x1, y1, x2, y2, y la pendiente la estamos calculando directamente en esta ecuación, ¿verdad? Lo que está sombreado en amarillo es la pendiente. Es decir, esas dos ecuaciones son equivalentes.
bueno, todas son equivalentes, nada más que estas prácticamente en una se escribe explícitamente la pendiente y en la otra se tiene como dato. ¿Qué otra ecuación de la recta? Ecuación simétrica de la recta. Esta es x entre a más y sobre b igual a 1, ¿verdad? Noten ustedes que si tenemos el punto A,0, el punto A,0 satisface esta ecuación, ¿verdad? Si x es igual a A y y es igual a 0, tendríamos A entre A es igual a 1. ¿Sí? Y 0, b también satisface la ecuación. Si x es igual a 0, 0 entre a es 0 y b entre b es 1. Entonces, estos dos puntos están sobre la recta. Vamos a llamarle a esta ecuación la recta L. Y estos puntos están, este está sobre el eje de las X, este está sobre el eje de las Y. Quiere decir que esos puntos dan las intersecciones de la recta con los ejes coordenados. ¿Hay alguna otra ecuación de la recta más? Y la ecuación en su forma general. Forma general, estándar, ordinaria. Canónica también a veces, ¿verdad? De todas esas formas, general, estándar, ordinaria, canónica, que es, y aquí regularmente los coeficientes se escriben con mayúsculas. AX más BY más C igual a 0, ¿no? Entonces, ya recordaron que en geometría analítica estudiaron todas esas formas de la ecuación de la recta. ¿Me falta alguna? Creo que no, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Creo que son todas. Bueno, y todas estas se representaban en el plano, ¿no? Todo esto es en el plano. Aquí, eso es importante, ¿no? Es en el plano y ahora queremos hacerlo en el espacio. Bien, y lo que hagamos en el espacio también es válido en el plano, ¿verdad? Porque el plano está inmerso en el espacio. Entonces, esta manera en que vamos a estudiar la ecuación de la recta es más general que todas estas, ¿sí? Estas están en el plano, no nos pueden describir algo en el espacio, pero esta que vamos a estudiar el día de hoy, que está en el espacio, sí podemos usarla también en el plano o en cualquier plano, aunque no sean los planos coordenados. Bueno, entonces, empezamos con la recta. Y ahí noten que dejo un espacio, ¿verdad? Vamos a definir el vector X como el vector que tiene coordenadas X0, Y0, no, perdón, X, Y, Z, a otro vector que a ese sí, X0, bueno, vamos a llamarle, perdón, es que estoy siguiendo mi acordeón, ¿verdad? Para las notas. P0 es X0, Y0, Z0. Este es un punto en el espacio.
por el que pasa la recta. Y vamos a definir P0 con una barra al vector de posición recuerden que decimos que el vector es de posición si su punto inicial es el origen y el punto final es P sub 0, ¿verdad? Aquí. Punto inicial es el 0, 0, 0 y el punto final es P sub 0 como punto, ¿verdad? Y tenemos un vector U. Este vector va a ser el vector de dirección de la recta. Bueno, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces vamos a describir la recta como X, Y, Z. A ver, lo voy a escribir primero desglosado. Son todos los puntos en el espacio que son resultado de al vector de posición P sub 0 le sumamos un múltiplo del vector de dirección, ¿sí? Aquí T es un número real y entonces esta es la descripción de la recta, que de acuerdo a la definición de los vectores que escribimos antes, podemos expresarla así, ¿verdad? X es igual a P, miren. Aquí mezclé la notación, ¿verdad? P sub 0 es X0, Y0, Z0 más T veces U1, U2, U3. Y esto de manera abreviada, ahora sí, es el vector X más el vector de posición P sub 0 más T veces el vector de dirección para toda T en R. Geométricamente, ¿qué significa eso? Bueno, tenemos un punto en el espacio este punto, vamos a suponer que por acá está el origen del sistema coordenado. Entonces, anclamos ese punto al origen y este es el vector P sub 0. Y luego tenemos un vector de dirección. Lo voy a ver si no se enciman las gráficas, ¿verdad? Vamos a suponer que es el vector U.
la expresión que tenemos es X es igual a P sub 0 más T veces U. Ya habíamos descrito cómo es la suma vectorial. Entonces, vamos a suponer que a P0 le sumo U. La resultante iría del origen hasta donde termina la copia de U, ¿verdad? Este vector en anaranjado, entonces es P sub 0 más U. ¿Y qué pasa si vuelvo a tomar otra copia de U? ¿Sí? Entonces ahora, déjenme, el vector que está en rojo sería P sub 0 más 2 veces U. Si vuelvo a pegar cada vez más copias, ¿están de acuerdo en que todas esas copias, ¿verdad? El vector resultante de hacer la suma siempre apuntaría en, en puntos, ¿verdad? Que están sobre la recta que se iría formando con los vectores en verde. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, esos múltiplos de U no solamente pueden ser enteros, sino que pueden tomar cualquier valor real, ¿verdad? T es cualquier valor real. Si en este caso tomé T igual a 1, T igual a 2, pero por ejemplo, si tomara T igual a 1.5, pues el extremo final de la resultante apuntaría más o menos donde está en este momento el cursor. ¿Sí? Entonces, para T positiva, tendríamos generaríamos todos los puntos sobre esa recta. Y para T negativa, iría hacia el otro lado, ¿verdad? Y entonces, para cualquier valor real de T, generamos esa recta. Ejemplo. Y este ejemplo está dado un poco mañoso, ¿verdad? Porque para que podamos apreciar la ecuación, más bien para que podamos graficar la recta, estos vectores que estoy dando están en el espacio, pero la coordenada en Z es 0, entonces en realidad están en el plano XY. Y esto nada más es para que podamos verlo en la gráfica. Hallar la ecuación vectorial de la recta. Que pasa por P sub 0 y tiene vector de dirección al vector U. Entonces, la ecuación va a ser todos los puntos en el espacio iguales a la suma. No lo estoy tratando como punto, sino como vector, ¿verdad? Porque para que la suma esté definida,
tiene que ser un vector más otro vector. Entonces, por eso es que definí antes el vector de posición, ¿verdad? Este es el punto y entonces el vector de posición asociado a ese punto es el que va desde el origen hasta ese punto. Entonces, aquí ya lo estoy tratando como vector, más t veces el vector de dirección 1, 1, 0. ¿Cómo veríamos representada esta recta, ¿verdad? Les decía que como la coordenada en z es 0, en realidad esta es una recta en el plano XY. Y por conveniencia, ¿verdad? El eje Z estaría por acá, pero nosotros estamos en el plano, trabajando en el plano. El vector 1, 2. Ahora voy a tomar cada unidad con 2 cuadritos para que se vea mejor. Entonces ese es el vector P sub 0 y el vector U es el 1, 1. Este es el vector U. Entonces, traslado el vector U a la punta de donde termina P sub 0 y voy a prolongar en ambas direcciones, ¿verdad? Esta sería la recta. Bien. ¿Hasta aquí hay preguntas? No, maestra. No, todo claro. Bueno, ahora, a partir de la ecuación vectorial, ¿sí?, que tenemos aquí arriba, vamos a escribirlo. De hecho, por eso había dejado este espacio aquí, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación vectorial de la recta. Y a partir de esta ecuación vectorial, vamos a definir las ecuaciones paramétricas de la recta. Bien, entonces tenemos XYZ es igual a X0, Y0, Z0 más T veces U1, U2, U3. Dos vectores son iguales, sí, solo sí son iguales coordenada a coordenada. Del lado derecho podemos simplificar esa suma vectorial, entonces tendríamos XYZ es igual a, en la primera coordenada tendríamos X0 más T veces U1. En la segunda coordenada, Y0 más T veces U2. Y en la tercera coordenada, Z0 más T veces U3. De tal forma, ¿verdad?, que X va a ser igual
a x0 más t veces u1. Y es y sub 0 más t veces u2. Y z es igual a z0 más t veces u3. Y aquí, bueno, para toda t en R, y acá igual, ¿verdad? Para toda t en R. Y estas ecuaciones, ¿verdad? Notemos que estas ecuaciones todas dependen de t, ¿verdad? T es una variable, ¿sí? X0, Y0, Z0 son tienen valores conocidos. U1, U2 y U3, como también el vector de dirección es conocido, también estos son valores conocidos. Significa entonces que X, Y y Z son funciones que dependen de t. T es un valor que vamos a ir variando en los números reales, ¿verdad? Entonces, es un parámetro, ¿verdad? Es decir, es una variable que define a las otras que son X, Y y Z. Entonces, a estas se conocen como las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, ahora, a partir de esas ecuaciones, podemos despejar t en la primera, por ejemplo. Bueno, de hecho, despejamos t en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, t, por un lado, es x menos x0 entre u1, pero también es y menos y0 entre u2 y es x, z. Z menos Z0 entre U3. Y a estas se les conoce como las ecuaciones, ¿sí? Porque son varias, ¿verdad? Aquí podríamos igualar estos dos o estas dos o la primera con la última. Entonces, se les conoce como ecuaciones simétricas de la recta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, maestra. No. No, maestra. Y aquí habría que escribir la restricción, bueno, más bien habría que escribir que U1, U2, U3, distintas de 0, ¿verdad? Para que esa división esté bien definida. Bien, ahora vamos a hacer una serie de ejercicios que están en el Grossman en la página 287. Voy a cambiarme al libro. Ejemplos. En todos estos es escribir las ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas,
de la recta que, inciso A, que contiene al punto menos 5, 1, 10 y al 10 menos 7, 10. Entonces es a los puntos, no al punto. Bueno, entonces vamos a darles nombre a estos puntos, ¿verdad? Vamos a suponer que este es un punto P, este es un punto Q, y entonces la situación sería en alguna ubicación en el espacio, tenemos al punto P, tenemos al punto Q, y la recta va a pasar por ellos dos. Entonces, de esa información, ¿qué pueden obtener? ¿Cómo estaría dado, cómo estaría definido el vector de dirección? ¿Quién me dice? U. U es el vector que va de P a Q, ¿verdad? Que se define como punto final menos punto inicial. El punto Q tiene coordenadas 10, menos 7, 10. Y el punto P es menos 5, 1, 10. Entonces las coordenadas del vector U serían 15, menos 8 y 0, ¿verdad? Y entonces la ecuación vectorial, para la ecuación vectorial podemos tomar a P sub 0 como P, ¿verdad? O a P sub 0 como Q, cualquiera de los dos, porque la recta va a pasar por cualquiera de esos dos puntos. Vamos a escribirlo con Q. ¿Sí? Y entonces también tiene que ser así. Y entonces, la recta, ¿verdad? Tiene ecuación x, y, z es igual a Q, que es 10 menos 7, 10, más t veces el vector de dirección, 15 menos 8, 0. Esto es para todo t en R. Y esa es la ecuación vectorial. De la recta. Díctenme cómo serían entonces las ecuaciones paramétricas y las simétricas. A ver, para las paramétricas, ¿sí?
¿Qué hacíamos antes? X es igual. Ujú. X es igual a X0 más T veces la primera coordenada del vector de dirección, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién me las va a dictar? ¿Sí? X igual a... Ujú. Ya no veo el punto P. Ah, el punto es este, ¿verdad? Ah, sí, 10, entonces sería 10 más Ujú. T, Ajá. 15. Ujú. Ah, 15. 15T. Ujú. Mm, Después, para Y, Que es igual a menos 7 ujú, menos 8T. ujú, y Z Z es igual a 10. A 10. a Nada 10 nada más. más, ¿verdad? Quiere decir, como Z es constante, quiere decir que en el espacio, ¿verdad? A ver si me sale el dibujo. Aquí está X, Y Z. Como Z es constante, significa que aquí en el valor 10 está el plano. Vamos a ponerlo así con este gris. Este es el plano Z igual a 10. Y en ese plano, ahí está la recta, ¿verdad? Por aquí está L. ¿Sí? Esa sería la situación. Por eso es que Z es constante. Ujú. ¿Y quién me da las ecuaciones simétricas? Para la simétrica se despeja T, ¿verdad? Entonces, de hecho no se escribe T, pero yo lo escribo para que quede más claro. Entonces, T, si despejan T en la primera ecuación, ¿qué les queda? X menos 10 sobre X 15. menos 10 entre 15. En la segunda, Y más 7 ujú, sobre menos 8. sobre menos 8. Y en Z no se puede, ¿verdad? Entonces nada más escribimos con Z igual a 10. Ujú. En los libros regularmente no se escriben denominadores negativos, entonces ese signo a veces se pasa al numerador. Ujú. Nada más para que lo tengan presente. Si en algún momento encuentran que la variable tiene signo negativo, quiere decir que ustedes deben de factorizar un signo menos y pasarlo al denominador para conocer las coordenadas del vector de dirección, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está el primer ejercicio. Ujú. Ahora vamos a resolver otro ligeramente distinto. Inciso B. Contiene a el 1, 2, 3 y es paralela la recta, ¿verdad? Paralela al 4i más j menos 3k. Cuando un vector se escribe de esta forma, recuerden que es equivalente a 4 en la coordenada en X, 1 en Y, menos 3 en Z. Bien, entonces, aquí, ¿cuál será el punto por el que pasa la recta y cuál el vector de dirección?
El punto es 1, 2, 3, ¿no? Ujú. Y como es paralela a este vector está dando la dirección de la recta. Entonces, este es el vector de dirección y el punto, que lo trabajamos como vector de posición, ¿verdad? Es 1, 2, 3 y U es 4, 1, menos 3. Entonces, la recta se define como todos los puntos en el espacio que son iguales, que son resultado de sumar el vector 1, 2, 3 más múltiplos del vector 4, 1, menos 3 para toda t en R. Esta es la ecuación vectorial. Y ahora, ¿quién me da las ecuaciones paramétricas y las simétricas? Alguien distinto. Participen todos, por favor. Ecuaciones paramétricas y ecuaciones simétricas. Si no participan todos, voy a exentar a su compañero que está participando y a todos los demás les voy a poner un examen muy difícil. Ay, maestra, no. A ver, entonces ya hubo motivación para que empezaran a participar. Entonces, la ecuación paramétrica en X es, A ver, voy a intentarlo. sí, Es 1 ujú, más 4t bien, ujú, en y es igual a 2 ujú, más t bien, y en z es igual a menos a 3 ujú, menos 3t. bien. Ujú. Y ahora las simétricas. T es igual a x menos 1 Ujú, sobre 4. ajá, Luego igual a y menos 2. ujú. Y menos 2, ¿verdad? Entre 1. Y, Ajá. Y z menos 3 entre menos 3. ujú. Bien, entonces aquí es donde les digo que a veces en los libros ese signo negativo como que no se ve muy bien. Así ya es correcto, ¿verdad? Pero se escribe de esta forma. Ujú. Entonces, si en algún ejercicio ven que la variable tiene signo negativo, hay que factorizar un signo menos para obtener la coordenada, en este caso la coordenada en z del vector de dirección de la recta. Y esas ya son las ecuaciones vectorial paramétricas y simétricas. Bueno, tercer ejemplo. ¿Hasta aquí hay preguntas? No, No, ¿verdad? maestra, por el La momento no. maestra. No, maestra, por el momento no. Ah, muy bien. A ver. Ahora, ¿qué contiene al punto menos 2, 3, 7? Y es ortogonal a menos
4, 3, 1. A ver, el vector de dirección, en este caso, debe de ser ortogonal a este vector, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me dice cómo podríamos calcular un vector ortogonal al menos 4, 3, 1? Si los vectores son ortogonales, ¿qué ángulo forman entre ellos? 90 grados. Y si forman 90 grados, ¿qué operación ocupan para encontrar el ángulo entre dos vectores? La de coseno. No. Vimos dos operaciones entre vectores. Una da el ángulo entre dos vectores y con la otra se obtiene un vector perpendicular a los dos vectores. ¿No? ¿No se acuerdan? A ver, aquí en gris lo vamos a poner. El coseno del ángulo formado entre dos vectores es el producto punto de U con B entre la norma de U por la norma de B. Si el ángulo es 90 grados, entonces el coseno de 90 es 0. Y eso significa, ¿verdad? Aquí. Entonces, U es perpendicular a B. Sí, solo sí. U punto B es igual a 0, ¿cierto? Aquí esto hay que tenerlo bien claro, lo van a estar utilizando a cada rato. Vamos a ponerlo sombreado con un color de mírame a fuerzas. Mira, así. Ahí llama su atención. Sí. Bueno, por si fuera poco, lo enmarcamos en rojo para que no pase desapercibido. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un vector. Si U tiene coordenadas 1, U2, U3, entonces U1, U2, U3, tal que el producto punto sea igual a 0, ¿verdad? Punto menos 4, 3, 1 es igual a 0. Alguien, por favor, calcule este producto punto. Dícteme cómo sería ese producto punto. Menos 4, 1. Menos 4, U1, Más más, 3, U2. ajá, Más U3 igual a 0. bien. Ahora, tienen una ecuación con 3 variables. No hay solución única, ¿verdad? Porque para que ustedes tuvieran una solución única, tendrían que tener tantas ecuaciones como variables, y si entre ellas no hay ciertas relaciones de paralelismo, es cuando hay solución única. Pero en este caso es una sola ecuación con 3 variables. ¿Qué les indica eso? Que hay una infinidad de soluciones.
¿cierto? Para encontrar valores U1, U2 y U3 que satisfagan esto. ¿Sí? ¿Sí les queda claro que hay una infinidad? Sí, maestra. Sí, Bueno, maestra. de esa infinidad, denme una. 0,0,0. 0,0,0. Sí, tienes razón. 0,0,0 cumple. Pero para que esta ecuación sea válida, la norma del vector tiene que ser distinta de 0. ¿Verdad? Porque la división entre 0 no está definida. Entonces, si defines U como 0, 0, 0, su norma sería 0 y esta relación no es válida. Entonces... 1, 1 y 1. A ver, si U1 es igual a 1, U2 es igual a 1, ya no puedes imponer el valor de U3. Ese hay que despejarlo, ¿verdad? Entonces quedaría menos 4 por 1 más 3 por 1 más U3 es igual a 0. Entonces tenemos que U3 es igual a menos 4 más 3 es 1, negativo, entonces es... sí, es 1, ¿verdad? Mira, lo habías visto antes. Sí, maestra. Sí, habías hecho la sustitución y te dabas cuenta de que era igual, ¿verdad? Sí, bueno, pero en general lo que pueden hacer es esto, ¿verdad? Asignan valores a dos de las incógnitas y obtienen el valor de la tercera. Entonces, en este caso, un posible vector U es el que tiene coordenadas 1, 1, 1. Y, por lo tanto, la recta, ¿verdad? Va a tener ecuación x, y, z igual a menos 2, 3, 7 más t veces el vector u, que es 1, 1, 1, para toda t en R. Y esta ya es la ecuación vectorial de la recta. En este caso voy a escribir únicamente ecuación vectorial, porque justo el tema es la recta, ¿verdad? Ecuaciones paramétricas. Y ecuaciones simétricas. A ver, ¿alguien más? ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas, entonces? A ver, que conteste Diego. Sería x es igual a menos 2 más t. Menos 2 más t. Y es igual a 3 más t. Y z es igual a 7 más t. 7 más t. Bien. Y ahora las simétricas. Sería que t es igual a x más 2. Igual a y menos 3. Igual a z menos 7. Z menos 7. Perfecto, ¿verdad? Y ya. Este es el inciso D, ¿verdad? D. Que contiene A 4, 1, menos 6 y es paralela
a la recta cuyas ecuaciones simétricas son x menos 2 entre 3, y más 1 entre 6 y z menos 5 entre 2. Bien, entonces, ¿quién me dice? En esta ecuación simétrica, ¿cuál es el vector de dirección? 3, 6, 2, ¿no? Ajá. Entonces, para no volver a escribir todo, le voy a llamar a esta ecuación L definida por el vector de dirección de la recta L es, vamos a llamarle U, 3, 6, 2. Oigan, y si aquí en vez de z menos 5 hubiera sido 5 menos z, ¿qué cambiaría? El signo del 2 sería menos Ajá, 2. sería menos 2. Lo voy a dejar, de hecho, así, para que tengan eso presente. 3, 6 menos 2. Y entonces, la ecuación de la recta sería x, y, z, todos los puntos x, y, z que se obtienen de la suma vectorial de 4, 1, menos 6, más t veces el vector de dirección que es 3, 6, menos 2. Para toda t en R. Esta es la ecuación vectorial. Ecuaciones paramétricas. Y las ecuaciones simétricas. A ver, Iñaki, díctame las paramétricas, por favor. X es igual a 4 más 3t. Ajá. Y es igual a 1 más 6t. Bien. Y z menos 6 menos 2t. Y ahora las simétricas. T es igual a x menos 4 entre 3. Bien. Luego y es igual a y menos 1. Y menos 1 sobre 6. Y z más 6 sobre menos 2. Sí, ahí están, ¿verdad? Luego ahora, inciso E. Calcula el ángulo formado por las rectas L1 definida como x, y,
Z igual a 1, 2, menos 1, más T veces 4 menos 6, 2, y L2 definida como X, Y, Z igual a 1, menos 7, 5, más S veces, CBF veces, S veces, es que se confunde con el 5 bueno, S veces 3, 1, 4, ¿sí? Y aquí es para toda T en R, T es el parámetro, ¿verdad? Y aquí para toda S en R. Bueno, entonces, ¿cómo harían para calcular el ángulo entre esas dos rectas? La situación es más o menos así, ¿verdad? Bueno, si no son paralelas, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si L1 y L2 son paralelas? Tienen ahí L1 y L2 y vamos a suponer que por aquí está el vector de dirección de L2, vamos a llamarle B, y por aquí está el vector de dirección de L1, que es U. Si esas rectas se intersecan en algún punto, entonces, ¿cómo calcularán el ángulo formado por ellas? ¿Ideas? ¿No es con la fórmula de U por B sobre sus magnitudes? Sí, pero ¿cuál sería el argumento aquí, verdad? Es el ángulo entre L1 y L2 es igual al ángulo entre los vectores de dirección U y B. ¿Y cómo calculamos el ángulo entre U y B? ¿Con la fórmula del coseno? Ajá. Entonces tenemos que coseno del ángulo es igual a U punto B entre la norma de U por la norma de B. Tenemos que coseno del ángulo es igual al, en este caso, U es 4 menos 6, 2. Y B es 3, 1, 4. Entre sus normas, ¿verdad? Tendríamos la norma de 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 2 al cuadrado y 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. El producto punto, a ver, Javier, dame el producto punto, por favor. Javier. Entonces es 4 por 3, 12, ajá. Más menos 6 por 1, Uh-huh, más 2 por 4. uh-huh. Muy bien. Y vamos a dividir entre las normas, que en este caso es
16 más 16 más 36, 16 más 36 más 4, ¿verdad? Entonces aquí es la raíz de 56 y en el otro es 9 más 1, 10 más 16, 26. Ujú. Y entonces es 14 entre esas raíces. Lo puse al revés, no importa. Y por lo tanto, el ángulo va a ser el arco coseno de 14 entre la raíz de 26 por 56. 14, 26 y 56. Déjenme ponerlo en grados. Ok. Ahí tengo que ponerle un punto en esta calculadora, ¿verdad? Si no, 68.4755. Entonces, es el ángulo formado por L1 y L2. Ujú. Muy bien. Este sería el inciso E. La recta que contiene al 455 y es ortogonal a x menos 8. De hecho, ya habíamos escrito uno parecido, ¿cierto? Nada más que la ecuación se las daban, la ecuación de la recta se las daban en forma vectorial y ahora les están dando la forma simétrica. Bueno, entonces, en esta recta, ¿cuál es el vector de dirección? El vector de dirección es el 455, ¿no, maestra? No, ese es el punto por el que va a pasar. Entonces es... Es menos 3 y menos 7. ¿Es cuánto? Es que no se oyó bien. Menos 2, 3 y menos 7, ¿no? Bien. Ujú. El vector, sí, de dirección de, le voy a llamar L1. Vamos a llamarle B. Menos 2, 3 y menos 7. Entonces, queremos encontrar un vector U tal que
U punto B sea 0, ¿verdad? Para que si U va a ser el vector de dirección de la recta que pase por 4, 5, 5, sea ortogonal a L1. Tendríamos entonces que U1 por menos 2, bueno, déjenme escribirlo. Por menos 2, 3 menos 7 es menos 2 U1 más 3 U2 menos 7 U3 igual a 0. Otra vez tenemos una ecuación con 3 incógnitas. ¿Qué se hace para encontrar de toda esa infinidad de puntos U's que cumple con esa ecuación? Denme uno. ¿Sí qué? Si U1 es igual a menos 3. Si U1 es igual a menos 3. U2, por ejemplo, 0. ¿Verdad? Entonces, tendríamos menos 2 por menos 3 más 3 por 0 menos 7 por U3 es igual a 0. Y entonces U3 sería menos 6 entre menos 7. ¿Cierto? Por lo tanto, un vector de dirección U que satisface lo que nos están pidiendo es el menos 3, 0, 6 séptimos. ¿Sí? Y por lo tanto, la recta L, definida como todos los puntos X, Y, Z resultantes de sumar el vector de posición 4, 5, 5 más t veces el vector U que es 3, 0, 6 séptimos. ¿Sí? Esto es tal que la recta L es perpendicular a L1. F. Demuestra que las rectas L1 definida como X igual a 1 más T, Y menos 3 más 2T y Z igual a menos 2 menos T y L2 definida como X igual a 17 más 3S. Tiene un parámetro distinto, ¿verdad? No, en las dos el parámetro no tiene por qué ir moviéndose de la misma manera, por eso es que se define la segunda recta con un parámetro distinto, menos 8, menos S. Lo malo es que mi S se parece mucho a mi 5, pero ¿sí lo distinguen ustedes? Ahora que mencionó que es una S, sí. ¿Sí? Ajá. ¿Qué otro le podríamos poner para que no se confunda con un número? Una H, ¿no?
una H o una H, una L, una R. Lo que sucede es que para los parámetros, por convención, se utilizan las últimas letras del abecedario. Entonces, regularmente es S, S, T, y bueno, luego ya U, V, W. Todas estas son nombres para variables, ¿verdad? Pero U, V, W, los estamos utilizando para vectores. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Demuestre que esas rectas tienen un punto en común. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para encontrar ese punto en común? ¿Cómo procederían ustedes? Quiere decir que tenemos que encontrar valores de S y de T, tales que al sustituir en las ecuaciones paramétricas nos definan los mismos valores para X, Y y Z. ¿Cómo resolverían? Igualar Ujú. por cada X, por ejemplo, 1 más X. 3 igual a 17 más 3S. Bien. Y vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, para Y, ¿verdad? Menos 3 más 2T es igual a 4 más S. Y la coordenada en Z la vamos a utilizar para verificar que no haya contradicción. Porque con estas dos, ¿verdad? Vamos a tener ya un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, de aquí tendríamos T más 3S es igual a 16. Y la segunda daría 2T menos S igual a 4 más 3, 7. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, se supone que el curso es de álgebra lineal y tendríamos que hacerlo con eliminación gaussiana, pero ¿están de acuerdo que en este caso creo que es más directo suma y resta? Es un sistema de dos ecuaciones, ¿sí o no? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. Sí. entonces vamos a hacerlo. Maestra, Dime, ¿no sería T menos 3S? T menos 3S. ¿En cuál? Ah, sí, en la primera. Tienes razón. Muchas gracias. T menos 3S y 2T menos S está bien. 17 menos 1, 16 y 4 más. Bien, ahora sí, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar la primera por menos 2 y entonces lo que resulta es, se anulan las variables T, queda 6S menos 1 es 5S es igual a menos 32 más 7, menos 25. Y ya de aquí tenemos que S sería igual a menos 25 entre 5, que es menos 5. Y entonces sustituimos el valor de S, por ejemplo, en la segunda ecuación y tendríamos 2T es igual a 7. Como S es menos 5, tendríamos, bueno, pasaría como menos 5. Y de aquí tendríamos que T es igual a 2 entre 2, ¿verdad? 1. Y ahora verificamos para Z, ¿verdad? Entonces, verificando que no haya contradicción en Z, verificando que no haya contradicción.
En Z tendríamos, a ver, Z es, por un lado, menos 2 menos T, que sería menos 2 menos 1. Y da menos 3. Por otro lado, tenemos que Z es igual a menos 8 menos S. Entonces queda menos 8 menos 5. Y también da menos 3. Por lo tanto, hay consistencia en las soluciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el punto en común? Por lo tanto, el punto en común, que en este caso pues es la intersección, ¿verdad? ¿Cuál sería la coordenada en X de ese punto en común? 1. 1. A ver, si X es, por ejemplo, 1 más T y T es igual a 1. Ah, no. 2. Es 2, ¿verdad? Y debe de dar lo mismo si sustituyo en 17 más 3S, ¿verdad? Luego, Y, entonces va a ser igual a ¿qué? Menos 1. Menos 1, perfecto. Y la Z ya la obtuvimos. Ese es el punto de intersección, ¿verdad? Maestra, tengo una pregunta. Sí, ¿Qué sucede si llegas a una contradicción? entonces no hay intersección entre las dos rectas, ¿verdad? Si se te hiciera la misma pregunta y encuentras que hay una contradicción en alguna de las coordenadas, contestas que no hay intersección entre las dos rectas. ¿Cuándo no hay intersección? Cuando son paralelas, ¿verdad? Cuando son paralelas y no son coincidentes. Ok, gracias, maestra. Ujú.